Ya estamos grabando, Lach. Ya no, Vale. ya, cualquier cosa que digas ya se queda grabado para siempre. Hoy tenemos testigos en la sala. Es el primer podcast con testigo, ¿eh? Quiero que quede constancia en el audio. No, puedes hacer lo que quieras. A mí me da lo mismo, te vamos a ignorar. O sea, que lo que quiera Olatz, a mí me da lo mismo. ¿Tú quieres que se quede o que se vaya? Elige ella. Me da igual. Oh, qué marrón tienes. Tienes que elegir si te quedas o te vas. A tu bola. Nosotros vamos a charlar. Te buscarás la vida. Bueno, quédate por si acaso tienes que abofetearme. Porque es verdad que es que eres la persona más joven con la que he hablado hasta ahora. De todos los podcasts. No sé, yo es que ahora estoy un poco como no me lo creo. ¿Pero por qué? No sé. Hostia, me gusta eso. Es no me lo creo y a la pregunta de por qué es no lo sé. Vale. Intentemos descubrir primero por qué. ¿Pero es por nervios porque siempre eres así? ¿O por qué En es? parte sí, y además es como... no sé. Es súper raro. Es que... intento no dar prestigio. O sea, no sé, siento que conocer a una persona como tú es como... Jolín, qué suerte. Oh, pues fíjate que yo estoy pensando lo mismo. O sea, hablar con alguien como tú es jolín, qué suerte. O sea, estamos en el mismo punto de jolín, qué suerte. O sea, que me gusta mucho. Lo que pasa es que yo estoy en una situación que para mí es más difícil, ¿eh? Te voy a contar por qué. Primero, eres la persona más joven con la que he hablado hasta ahora, Sí. con la movida más tocha probablemente de los que he hablado hasta ahora. Y ya fíjate a qué nivel de preocupación llegaba. Te voy a contar el momento más en el que me he dado cuenta que no sabía cómo empezar a hablar contigo. Fíjate a esto, ¿eh? Me han preguntado, estamos grabando, nos estamos viendo tú y yo. Eres la tercera persona con la que estoy cara a cara. No nos conocíamos, pero estamos en el mismo sitio, estamos juntos. Ya me pasó con Mercedes Milá y con Angie. Y claro, ha pasado una cosa que antes de que vinieras me han llamado del estudio y me han dicho, oye, ¿qué pongo así de picoteo? Y entonces he pensado, hostia, Blas tiene movidas con la comida. No sé qué mierdas puedo pedir de picoteo. En ese nivel estoy. Eso, dime que le pasa a más gente y no soy el único que se Sí, enfrenta. sí, por supuesto. Vale, o sea, pasa más, ¿no? Y me pasa a mí todos los días así también. Pero te pasa a ti también eso. Sí. ¿Cómo es eso? O sea, eso me inquieta mucho. O sea, ¿en qué consiste exactamente? O sea, ¿cuál es tu gran guerra cada día? Vale, una pregunta. Sí. ¿La mascarilla? Te la puedes quitar cuando quieras. Es que me han dicho que me la tenía que quitar y no me la he quitado. No, bueno, quítatela ahora, no pasa nada. Da igual, si yo es por comodidad tuya, ¿eh? Lo que tú estés más cómoda. O sea, piensa que para mí eres súper joven. O sea, no voy a ir con una prudencia Bueno. que no te vas ni a imaginar. Eso, ¿cómo es un día a día? Claro, o sea, ponme un poco al día de tu historia, así por encima, a grandes rasgos. Pues realmente cuando alguien vive con anorexia, sea el tipo que sea, creo, no sé, no estoy en la mente de todo el mundo, pero en cierto modo pues todo gira en torno a la alimentación y el sentimiento que ese alimento pueda producir en ti. En el sentido de que yo por lo menos tenía asociado todo aquel hidrato de carbono o proteína a que eso me haría engordar, en cierto modo. Y como mi único objetivo en la vida por aquel entonces era bajar de peso, el ingerir ese alimento era como no puedes hacerlo. Y si lo hacía, el sentimiento de culpabilidad que venía después era tan grande que igual me impedía comer durante el resto del día. Hostia, pero es como... Claro, y intuyo que entonces eso hace que llegue un momento que incluso pensar en comer es aterrador. O sea, debe ir como por fases, ¿no? O sea, hay un momento donde es cuando... Entiendo que es como hay una primera parte como que es... me estoy cuidando o algo así. Sí, ¿no? Sí, o sea, hay que el es- argumento de tengo la comida delante pero me estoy cuidando, no pasa nada. Y luego ese argumento ya se multiplica en incluso pensando en la comida, ni siquiera puedo pensar en comida. Sí, así. Y todo depende de lo que hayas comido y de lo que vayas a comer. Por lo menos en mi caso, todo lo emocional y lo que fuese a hacer durante el día dependía de qué planes tenían de comida y qué era lo que había comido el día anterior, incluso el ejercicio que hubiera hecho por los cálculos de calorías y demás. Ostras, ¿y cuándo es el...? ¿Recuerdas si hay como un primer momento, o sea, un primer día en el que de repente la comida no te preocupa y de repente te preocupa? O sea, ¿recuerdas cuál es ese Sí. momento?
más o menos lo asocio al verano 2018, que bueno, la fecha es igual, pero que se me ocurrió la brillante idea de decir, bueno, me encantan las ciruelas, pero siento que estoy comiendo muchas ciruelas. Entonces dije, pues voy a poner un bol en la mesa y solo voy a poner 5 y cada día tengo que reducir una más. Entonces llegó un día en el que ya había 0 ciruelas. Entonces estaba en un combate de me apetece una ciruela, pero es que me siento muy bien no comiendo ninguna, habiendo llegado a 0. Y era como, ¿qué prefiero? Volverme a sentir muy mal por estar comiendo otra vez una ciruela y en cierto modo sentirme bien por estar comiéndola, o sea, el sentido de querer comerla, pero no querer derrotar todo ese esfuerzo, y la única fuente de satisfacción que había obtenido gracias a eso era como un combate de... No sé si... Creo que me explica muy mal. Pero... Ostras, no, se entiende. Lo que me produce curiosidad es cómo llegas a ese momento de poner 5 ciruelas en un bol. Claro. O sea, ¿cómo alguien decide, vale, la solución a esto es poner 5? O sea, me cuesta... Sí, que como de repente... Claro, ese de repente es lo que más me cuesta entender. Bueno, yo creo que todo empieza cuando en los entrenamientos nos pesaban. Entonces, yo normalmente siempre he sido una persona que me ha costado bastante adaptarme a lo que es el ambiente y también, sobre todo, gestionar lo que es la realidad en sí. O sea, no entiendo muchos aspectos. Y eso me provoca una serie de emociones que desde pequeñita no he sabido gestionar. ¿Pero a qué te refieres con eso? ¿Con no entender la realidad? Me flipa. Siento que en gran parte el propio ser humano, por lo menos bajo mi punto de vista, o sea, no hacemos más que cometer errores en gran parte y como creer que eso es lo correcto y al mismo tiempo continuar construyendo una sociedad en base a esas ideas que realmente creo que pudieran estar mejor. Al menos es mi punto de vista. Hostia, no, pero es que lo que no entiendes tú es lo que no puede entender nadie, claro. O sea, claro, porque lo que dices tiene todo el sentido del mundo. Es cómo es posible que sepamos que hay cosas que claramente son erróneas y están mal y las sigamos repitiendo una y otra vez. Exacto. Es así de simple. Solo que a ti eso se te convierte en algo que te impide prácticamente enfrentarte al día a día, ¿no? Es totalmente incoherente. Hostia, vale. Todo empieza ahí. Sí, entonces esos sentimientos que me genera el yo percibir así la realidad, no sé gestionarlos. Y de pequeña tendía a estar totalmente en mi mundo, la típica persona que incluso hablaba sola a veces, ¿sabes? Con el espejo y cosas así. Y a medida que fui creciendo me daba cuenta que no podía seguir en ese mundo porque, en cierto modo, tenía que empezar a enfrentarme a situaciones que ya no podía lidiar con ellas estando tan dentro. Entonces, ahí fue cuando comencé a sentir que debía de comportarme, o al menos, no sé cómo explicarlo, ir a ciertos aspectos que no son correctos psicológicamente para la persona, pero que sí que me producían satisfacción y me ayudaban a evadir esa incomprensión del mundo en sí. Es súper curioso porque de repente, para evadirte esa sensación de qué absurda es la realidad, que cometemos errores constantemente sabiendo que podríamos solucionarlos, para evadirte de ahí... Cometamos errores. No, es súper curioso. Eso es como, hostia, das ganas de cogerte y decir, hola, vuelve al mundo donde... Pero por lo menos no te hagas daño, carajo. Sí, es un poco hipócrita también, pero... No, hipócrita no. Es simplemente como una especie de refugio donde parece que eras incapaz de ver que estabas como cometiendo eso contigo, ¿no? En ese momento sí. O sea, yo simplemente me daba cuenta de que por ese camino yo conseguía de algún modo sentirme mejor que sin él. O sea, era como mi fuente de satisfacción en cierto modo. Y pues al final cuando algo te hace sentir bien tiendes a querer seguir en ello. Lo único es que realmente era un engaño de mi mente. O sea, yo realmente me estaba haciendo más mal que bien. O sea, pero... ¿Y crees que puede ser? Esta pregunta a lo mejor es súper rara, ¿eh? No te preocupes. Pero... Sí, prefiero las preguntas. ¿Crees que puede ser porque la sensación de
hacerte daño, aunque en aquel momento probablemente fuera de forma inconsciente, claro, uno no se está dando cuenta de que se está haciendo daño, pero esa sensación de estar tan centrada en ti te hiciera perder de vista la realidad de alguna manera, es decir, Sí. por lo menos no estoy pensando en el mundo. Sí. Hostia, claro, es que O eso... sea, todo giraba en torno a eso, a la comida. Pero yo prefería que todo girase en torno a la comida y no a Al qué mundo. está pasando. No entiendo nada. Claro, es una forma casi de bajar el volumen de la cantidad de problemas que hay fuera Ujú. y Y simplemente resumirlo a uno, Sí. que es la comida, claro. Hostia, y además entiendo que con la excusa de es que me tengo que mantener en este peso para las competiciones. Sí. ¡Hola! ¡Hola! Pero, o sea, me parece súper peligroso por lo inteligente que es la construcción de eso, claro, porque es una construcción súper sólida para poder hacerte daño sin sentirte demasiado culpable, Ya. ¿no? Me lo han dicho alguna vez que otra también. Es Sobre todo los supercurioso. psiquiatras. Sí. ¿Y cómo es? Claro, porque hay un momento también que entiendo que el argumento de mantenerte en el peso, te pregunto desde el desconocimiento, porque yo es verdad que he sido siempre un desastre con la alimentación y con el peso, he sido el caos. Yo he sido de los tíos que de repente ha podido pesar 14 kilos más sin ningún problema a base de cerveza y pizza y de repente perderlo todo y decir, oye, tienes que comer un poco más. He sido desastroso. Pero, ¿cómo es ese momento en el que entiendo que cuando te dicen, ¿cuál es el peso que había que estar para competir más o menos? El que en cierto modo la entrenadora considerase que era correcto para la gimnasta. O sea, igual yo en mi caso siempre había sido de complexión delgadita y nunca me exigieron como tal tienes que pesar esto. Pero sí que lo veían el resto. Y cuando, como al final bajar de peso para mí me producía satisfacción, fue por lo que seguí bajando, ¿no? Pero al resto de compañeras, pues si se te veía delgada, ellas ya estaban, en cierto modo, pues conformes. Vale. Es que, claro, lo que pensaba es, si hay como una cifra, que no sé, o sea, si hay un número de kilos, entiendo que el cerebro, cuando llega a ese número de kilos, lo que pretende es mantengámonos. O sea, lo justo es nos Vale, mantenemos sí, ya aquí. entendí. O sea, Sí. yo me la había puesto, la propia. Vale. O sea, y para mí eran como los 40 kilos al principio. Vale. ¿Cuánto tienes que pesar tú más o menos por estatura y eso? O sea, lo normal. Mido 1,70, pues se supone que tienes que restarle 10 y serían O sea, son como 60 kilos. 60 sí, kilos se así, ¿no? supone. Vale. Y tú te habías puesto como los 40, Sí. que ya son como 20 por debajo de eso. ¿Llegaste a pesar menos de 40? Sí. La Virgen, ¿cuánto llegaste? A ver, realmente la cifra de peso no me gusta, Vale, perdona. mencionarla. Vale, No vale. pasa nada. Pero te quiero explicar por qué. Y básicamente es porque cuando tienes esta enfermedad, si alguien que la está padeciendo lo escucha, que bueno, probablemente Vale, te entiendo. da lugar a como comparaciones, en el sentido de Ya. decir, bueno, ella ingresó con X peso, entonces yo estoy bien, tengo que intentar llegar a... O sea, es muy Hostia. competitiva. Entonces, como el peso es algo tan de la propia persona y depende de múltiples factores, que si el agua, la masa ósea, depende de Vale. muchísimas cosas. Entonces, por eso no tengo ningún problema, pero... Vale, te entiendo. Hostia, pero es súper delicado, entonces Sí. es extremadamente delicado. O sea, puede que sea de las conversaciones más delicadas que he tenido hasta ahora, porque no había pensado en ese concepto de bueno, si esta persona ha estado aquí, quiere decir que yo todavía puedo un poco más. Yo lo más que había escuchado a una compañera hablando del peso, era el daño, por ejemplo, que a algunas compañeras que yo he tenido les hacía los retoques con Photoshop en las revistas, porque de repente cuando les hacían fotos y se retocaban, eso no solo para la gente que viera la foto le Para podía la hacer propia sentir, persona. claro, para la propia persona. O sea, Claro. una de las frases que más me impactó de una compañera fue, es que yo me veía en las portadas y pensaba, hostia, es que yo quiero estar así. Y entonces, inmediatamente empezó como a hacer cosas para estar así. Y claro, era insanísimo. Era como, no hagas eso. Entonces, hay como muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? Es como que de repente incluso todas las imágenes que pasen por delante tuyo, estando en un proceso así, te pueden llevar a lugares terribles. Desde luego que sí, y quizá por eso yo siempre he tendido en las redes sociales, por ejemplo, que es el medio en el que más puedo recibir esas imágenes, a seguir
cuentas totalmente al margen de lo que es la apariencia física. Yeah. Aunque sí que es cierto que en mi caso no era tanto físico, simplemente era eso, el buscar la satisfacción que me producía el bajar de peso y me hacía evadirme de ese otro sentimiento que hemos mencionado antes. Claro. Entonces, yo realmente, bueno, no sé si te habrás fijado, pero ni me depilo las piernas ni nada, o sea, yo es como, me da igual, o sea, Sí. o sea, por eso hay veces que cuesta entenderme porque es como, ¿qué me estás contando? O sea, yo siempre me he visto como estoy, o sea, cuando estaba tan delgada, me veía tan delgada y no he tenido esa distorsión, tampoco me provocaba el vómito. Entonces, mi caso es un poco, al menos no he coincidido con tantas personas como yo lo he vivido, el trastorno. Y claro, les choca un poco, es como, vale, entonces. Pero es así, o sea, Claro, realmente. pero porque se asocia desde fuera, yo creo que la sensación es que se asocia simplemente a la estética, ¿no? Yo era la primera que cuando no lo sufría decía, bueno, son personas que no están conformes con su cuerpo y vomitan, se ven mal y por tanto siguen vomitando porque se están viendo mal. Yo tenía Ya. así de simple, o sea, y cuando lo estoy sufriendo es como, qué equivocada estaba. Claro, pero tiene sentido, yo también, ¿eh? O sea, Ya, yo hasta si es que- antes de hablar contigo, lo que pensaba es que era un tipo de trastorno que se tenía única y exclusivamente de forma, por motivos muy superficiales. De no, yo quiero verme bien o quiero verme como aquella persona, pero claro, en el momento que me has dicho, para evadirte de la realidad, es que me has llevado la cabeza a un sitio que ahora mismo te diría, espérate, tengo que cortar porque es que me has volado las reglas de absolutamente todo lo que tuviera previsto, porque claro, además conseguir darte cuenta de lo que está sucediendo y salir de ahí, de repente se convierte en algo incluso más complicado, porque entiendo que la reflexión que haces es, hostia, empezar a ponerme mejor va a significar... Sí, totalmente. Sí, ¿no? Oh, yeah. ¿Y qué Sí. tal? Pues estoy diagnosticada con depresión ahora, o sea que... O sea, qué guay. Hostia, ¿cómo es la gestión de, o sea, cómo es esa balanza? ¿Lo decides por ti misma? O sea, ¿buscas ayuda, la encuentras, alguien te cogen y te golpean fuertemente y te dicen, me da igual lo que hagas, pero esto es lo que va a suceder? ¿Cómo es ese momento? Pues cuando estaba en el peso tan crítico que tuve que ingresar, realmente en el hospital el único objetivo era, bueno, además de que mentalmente, en cierto modo, me encontrase mejor, sobre todo era que recuperase ese peso para no estar en alerta. Claro. Entonces, como tú dices, o sea, era como, vale, tengo que comer, pero es que entonces voy a volver a la realidad, Ya. en cierto modo, ¿no? Voy a olvidar esa fuente de satisfacción y no sé a dónde agarrarme. Claro. Entonces, es que realmente lo recuerdo bastante nublado, pero sí que siento que uno de los detonantes fue una amenaza de una endocrina que me dijo, oye, o comes o te ponemos una sonda, que ya ves tú, o sea... Pero a mí vi un vídeo en YouTube y dije, bueno, voy a aceptar la sonda, prefiero no comer, a pesar de saber que por la sonda me iban a introducir alimentos. Y vi cómo era el proceso y entonces me asusté mucho, soy muy médica. Y entonces al final empecé a comer. Y claro, yo pensé que pues acto seguido iba a sentirme muy, muy mal y demás, y fue así, pero poco a poco me fui apoyando sobre todo en mi madre, porque mi padre el pobre lo llevó muy mal, muy mal. Pero bueno, y veía a mi madre más feliz, entonces dije, ya tengo otra fuente de satisfacción. Hostia, qué bonito eso. Entonces me agarré a ello. Y eso yo creo que fue lo que más me ayudó a salir, el ver a mis familiares más felices, o al menos menos preocupados, porque felices de verme en hospital no estaban, pero bueno. Y nada, después una vez salí de hospital, pues ya era como, what? Pues Quiero aquí volver está. a empezar, o sea. Claro. Pero nada, no lo he hecho, pero sí que pues mi mente, o no sé, la serotonina por ahí se ve que no, los receptores no están actuando correctamente y me diagnosticaron con depresión, pero bueno, no pasa nada. Pero es curioso porque al escucharte hablar da la sensación que casi todos los dos principales motivos, tanto el de caer, o sea, como el de volver a salir adelante,
son ajenos a ti, ¿no? Es de repente empiezas a eliminar la comida para evadirte de la realidad que no entiendes y de repente el motivo por el que eres capaz de empezar a recuperar la comida es ver a tu madre feliz. Sí. Es como que siempre están... O sea, es muy difícil la sensación de que sea por ti misma, sí. ¿no? Es que... No. Me gusta esa cara de... Es que, como diciendo, por mí misma, ¿por qué? ¿No? Claro, o sea, es que, o sea, trato de ignorarme en cierto modo. Quizá eso me hace estar peor, pero es que también uno de los rasgos que menos me gustan del ser humano, bueno, ya vuelvo a mi historia siempre, es en cierto modo su egoísmo. Entonces como, no, ¿sabes? Y encima el libro está escrito sobre mí, es como... Vaya momento, ¿eh? ¿Cómo has sido? Claro, ¿cómo te has enfrentado a eso? O sea, justo días antes de la publicación dije, no quiero. O sea, y tuvieron que llamarme las editoras y todo esto. Y entonces era como, es que quiero que sea anónimo o bajo un seudónimo, porque no quiero que se centre en mí el protagonismo. O sea, yo solo quiero que se entienda un poco más esta enfermedad, o al menos darle voz. Y bueno, pues al final me convencieron con sus argumentos y yo pensé, mira, ya está. ¿Y crees que eso es algo que pasa mucho en tu generación? O sea, ¿crees que esa forma de pensar y ese no entender el mundo y esas caídas son muy comunes en tu generación? Yo pienso que sí, pero... Es que tengo la sensación esa. Tengo la sensación que a tu generación le sucede algo en la cabeza que es... No entiendo por qué cojones no estáis solucionando las cosas que desde hace siglos están mal. Sí, totalmente. De hecho, yo tengo hermanos y bueno, uno de ellos también ha estado con depresión y muy mal. Y nada, nos llevamos 3 años, o sea que... Ya. Es que es curioso, mi sensación es que vais a una velocidad muy distinta. Cabe la posibilidad de que incluso veáis fórmulas muy claras de solucionar ciertas cosas que en principio parecen muy ridículas, y la impotencia de sentir que sois como una generación que está apartada o que simplemente se os ve como si... O sea, no sé por qué tengo la sensación que mi generación y mayores ven a los chavales 19, si no me equivoco, ¿no? 18, voy a hacer 19. Vas a hacer 19. Sí. Se os trata como si tuvierais 6. O sea, como de no saben de lo que hablan, no están, no les falta calle, no han vivido nada. Este rollo que dices, puede que lo estén viendo todo con una rapidez distinta, porque el mundo va muchísimo más rápido por 1000 cosas. Entonces, entre adolescentes de tu edad, noto que todos estáis súper jodidos, en el fondo. Sí, yo también lo creo. Sí, y ¿no? También he tratado de informarme de algún modo, ¿no? Porque también es algo que me ha llamado la atención, que siempre se tienda a menospreciar, entre comillas, a las generaciones más jóvenes. Se supone que es algo que ocurre cíclicamente en la historia. Entonces, ya no sé qué pensar. O sea, es como, vale, sí, somos una generación más que estamos siendo despreciadas, pero probablemente cuando vayamos creciendo, la siguiente será la próxima. O sea, y ojalá no ocurra, ¿sabes? Claro, pero sobre todo es que cada vez lo que se consigue es que os refugiáis cada vez más en vosotros, ¿no? Entonces es muy complicado el conseguir que os abráis, yo creo, porque al final cuando alguien se cierra en sí mismo, lo más difícil es conseguir que se abra. Y una de las cosas que decías, que mencionabas sobre que una de las cosas que no entendías de la realidad era el egoísmo del ser humano, yo creo que es que tampoco se os está enseñando que el egoísmo no siempre es negativo. O sea, que es súper importante también ser egoísta con uno mismo. Para la propia supervivencia. Claro, para poder estar bien y sobre todo para poder ayudar. Es decir, tú ahora mismo estás pasando, etcétera, etcétera, por un proceso que afortunadamente te has dado cuenta, estás tratando de corregir, estás corrigiendo, y claramente puedes echar un cable gigantesco a mucha gente, pero a mucha. Entonces, claro,
Pero, o sea, el concepto de egoísmo era más orientado a, por ejemplo, no sé, tampoco sé, la situación que hay alrededor entre Ucrania y Rusia. Me refiero más a ese tipo de egoísmos que es como... y, por ejemplo, ya no yéndonos al centro, al foco de atención, porque guerras hay muchas y siempre ha habido, el simple hecho de que existan fronteras. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? O sea, más en ese sentido. O sea, el rollo de aquí a aquí es mío. Esta línea de aquí somos esto. Esta línea de aquí somos esto otro. Es como no estoy entendiendo nada. Me pasa lo mismo, ¿eh? O sea, me pasa exactamente igual. Yo no lo puedo decir tanto porque soy adulto y me caerían muchas hostias y te perdería mucho tiempo tratando de explicar lo que quiero decir, porque hay cosas además que creo que el lenguaje ya se ha desvirtuado. O sea, creo que hablar es súper complicado. O sea, o te entiendes muy bien con alguien o corres el riesgo de que cuando sueltes una frase del tipo, tíos, me vais a perdonar, no entiendo las fronteras. No las entiendo. Entonces, en ese momento puede aparecer alguien que te diga que históricamente dice, sí, yo entiendo lo que me estás queriendo contar. Pero a lo que me refiero es que no entiendo las fronteras, tronco. O sea, que no entiendo muchas cosas, ¿vale? Entonces, me gusta mucho hablar con vosotros porque creo que entendéis el lenguaje y el nuevo valor del lenguaje. Me gusta mucho. Entonces, claro, sí creo que ese egoísmo es terrible, pero también me gustaría que se entendiera, o sea, que tu generación entendiera la importancia de ser extremadamente fuertes. Es un rollo, porque de repente creo que vuestra generación tiene que ser mucho más fuerte porque son los únicos que pueden cambiar cosas. Entonces, me aterra cuando veo que alguien muy joven dices, hostia, no, lo estáis destrozando, está cayendo ahí y que remonte de ahí es muy cansado. Porque de repente estás tratando de salir para echar un cable, pero sin que parezca que lo estás haciendo por ti. Y es como, no. Entonces, claro, tiene que ser muy cansado ser tú, ahora mismo, ¿eh? Probablemente, o sea, intento ignorarme, entonces no me doy cuenta si simplemente quiero ayudar, es mi único objetivo y ya está. ¿Cómo lo gestionas ahora? O sea, ¿cómo has conseguido volver a ver la comida como algo positivo? O sea, sin el agobio de pensar cada segundo. Pues realmente ha sido un proceso. Y cuando hablo con personas que han padecido o están padeciendo el mismo trastorno, siempre llegamos a la misma conclusión y básicamente es, por ejemplo, yo antes no era capaz de comer pan o no era capaz de comer pasta, etc. Entonces, un día dije, bueno, pues voy a ver qué pasa. Pero claro, tiene que ser un día en el que te sientas, en cierto modo, equilibrado. No. Entonces, lo hice, me sentí culpable, obviamente, no de repente, bien. Me sentí culpable, pero dije, bueno, voy a ver qué pasa. O sea, me estoy sintiendo culpable, pero ¿y por qué? O sea, ¿por qué está haciendo esta culpabilidad? Y llegó el día siguiente y no había pasado nada. Entonces, poquito a poco le fui perdiendo miedo. La próxima vez, menos culpabilidad. Así hasta que llega un día en el que comes intuitivamente, en cierto modo. A día de hoy aún no estoy del todo recuperada, pero sí que pues ahora como con pan y no pienso en, oye, voy a comer esto, he comido lo otro, pues dejo de comer esto. Es bastante más... Me siento libre, por así decirlo. Pero igualmente tienes tus días que dices, vuelvo a entretenerme con otros asuntos que conciernen a el entorno, no me gusta, voy a volver a este... No sé, es como, en cierto modo, una zona que te ayuda mucho. O sea, yo siento mucha ayuda cuando estoy en ese proceso de dejar de comer, pero al mismo tiempo recuerdo lo mal que lo pasan mis familiares otra vez. Entonces hay el conflicto, pero nada. Y es desde el entorno, o sea, ¿sientes como mucho agobio del entorno en el momento en el que un día haces un mínimo cambio o necesitas hacer así, ¿no? Es el pánico. Sí, sobre todo por parte de mi padre. O sea, el pobre es que muy mal, muy mal. Un día no me apetecían patatas fritas y era como, lo siento, papá, no me apetecen. Y ya estás empezando, pero hija, ¿qué te pasa? Bueno, si quieres volver al hospital, tú vete y tal, no sé qué. Y yo como... Pero en realidad lo entiendo. O sea, me pongo en su lugar, que es muy difícil, pero creo entenderle. Y de hecho pienso que los que más sufrieron fueron ellos. Y te lo digo de verdad. No te creo. Claro, o sea, no sé, no soy padre, pero puedo sospechar el miedo que deben dar ciertas cosas, claro. Y ¿crees que hay como... Porque creo que tienes razón cuando has dicho antes ahora mismo es probable que haya mucha gente escuchando esto porque esté sufriendo eso, haya pasado, etcétera, etcétera. ¿Crees que hay
claves que puedan ayudar o detectar un pelín antes que te pueda estar pasando eso? Porque también creo que muchas veces a lo mejor incluso nos engañamos para no sentir que estamos yendo a ese terreno, ¿no? ¿Crees que hay pistas para saber si estás en peligro de caer ahí? Pues yo pienso que sí. Yo pienso que sí puede haber alguna que otra pista y no sé si todos las compartimos, pero, por ejemplo, cuando una persona empieza a sentir que todo depende de la alimentación, pero claro, pienso, igual eso ya es muy tarde. Yeah. Pero pistas más tempranas, es que los meros comentarios que se hacen el día a día de, bueno, anoche cené mucho, mañana no desayuno o hago más deporte para quemar X alimento. Bueno, igual lo estás diciendo de broma, pero puede que a la larga te afecte o que en tu entorno esto esté afectando esas palabras y estén entendiendo que esa conducta es correcta cuando no. En el caso de que el trastorno venga dado por esos factores, ¿no? Porque puede venir por otros y que ahí ya sí que es como... En mi caso es como un poco... Entonces, sobre todo es tratar de prevenir esos comentarios por nuestra parte, por la sociedad, y por otra parte, que la propia persona, o sea, no todo es culpa del entorno, sino también de cómo tú lo gestionas. Entonces, tener herramientas, no sé, como quizá leyendo, acudiendo a terapia o lo que mejor te funcione para afrontarlo. Ya. O sea, es como que es verdad que las señales son súper delicadas porque pueden ser tan pequeñas, o sea, tan sutiles. Si es que realmente es eso, la sociedad en sí lo fomenta, o sea, de ahí que es como... What? Pero Es verdad que está todo enfocado confundimos, creo, el cuidarnos o sea, se confunde el cuídate con estate más delgadito. Sí, que a ver, en cierto modo es entendible por las de señales que nos llegan siempre, ¿no? Y no está mal el hecho de decir, oye, pues... Es que hay un pitito aquí de que estoy puesto justo encima de la raja del parque, maldita sea. Básicamente eso, que si tú entiendes la palabra cuídate como, oye, pues mira, me tengo que sentir bien, tengo que pues ejercitarme simplemente por sentirme yo mejor y, no sé, no por querer alcanzar un peso o una figura, ¿sabes? El error está ahí, o sea, el cuidarse, perfecto. Sí, en principio cuidarse es bien, o sea, querer estar bien es bien, sí. Pero el problema es eso, que lo asocies a, como tú bien has dicho, o sea, tengo que estar más delgado, tengo que pesar X, o sea, realmente eso es, no identifica, o sea, no significa nada realmente. Claro, yo es que además, hablando contigo, pensaba que lo tuyo había venido en relación con el deporte, fíjate. La mayoría de gente. Pensaba que venía sobre todo de ahí, de esa presión por estar en ese peso, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando me has dicho lo de evadirte de la realidad, es que te juro que me lleva la conversación a otro sitio, porque es que creo que es un motivo que está mucho, mucho más extendido. O sea, me parece que es posible que mucha gente crea que detrás de los trastornos alimenticios lo que hay es una cosa estética o querer cumplir, y me creo que la mayoría estén más por evadirte de una realidad que no entiendes. En tu generación, en mi generación probablemente sí que sea por algo estético. Es muy pues probable. No sabes lo que me alegro, que lo hayas percibido así. Te lo juro, porque esa era mi intención. Es que creo que es eso. O sea, creo que como quien lo analiza, como quien analiza lo que sucede en la cabeza de alguien joven, es un señor probablemente de 40 o 50 palos, diciendo, no, lo que le pasa es que quiere parecerse a la Instagramer de no sé qué. Y no, empiezo a sospechar que quien tiene ese problema y quiere parecerse a la Instagramer tiene 30 y pico, 40, 50, pero que tu generación está más en no entiendo nada. No, me cuesta ver, lo que sí me cuesta ver es la relación entre la comida y ese evadirse de la realidad. Es lo que me cuesta, porque me resultaría más sencillo entender pues acudir a las drogas, por ejemplo, ¿no? Acudir a las drogas o el ser videojuegos, si quieres, ya incluso también, por irnos a lo típico, videojuegos, drogas, alcohol, el no hablar, el volverse mucho más introvertido, aislarse, etcétera, etcétera, incluso hincharse a pizza y cerveza. O sea, entendería mucho más eso que la comida. Es lo que me cuesta
relacionar ahí. No sé si tú has Sí. pensado en eso y tienes sí, alguna idea de por qué Lo he puede ser. pensado. Y básicamente, desde otro punto de vista, se puede entender que es un mecanismo de autolesión, por así decirlo, Ya. porque al final, bueno, en mi caso yo me estaba restringiendo continuamente, o sea, realmente era el castigo el que me producía esa satisfacción, porque además el castigarme, entre comillas, es decir, el dejar de comer, implicaba bajar de peso. Entonces a mí el hecho de que ese número descendiese era lo que la única fuente de satisfacción que tenía, la había encontrado ahí, y eso me hacía evadirme, como ya hemos hablado. Ya. Entonces, estar ahí en que el bajar de peso a mí me producía satisfacción. Entonces, para bajar de peso tenía que dejar de comer. Por eso igual. ¿Conseguías evadirte de esa realidad mientras bajabas de peso? En cierto modo sí. Vale. ¿Puede ser que el dejar de comer también genere como una ausencia de mierdas en el cerebro? Seguro que hay una palabra técnica para esto, ¿eh? Deje de generar mierdas en el cerebro que te hagan ver con menos claridad. Sí, totalmente. O sea, de hecho, tu metabolismo se ralentiza, Espera, ¿cómo se dice? Se ralentiza. Ralentiza, se dice bien. Ralentiza, ¿no? Sí, es la palabra que buscamos, ¿no? Que vaya más lento, ¿no? Es lo que buscamos, sí, se no sé ralentiza. si lo he dicho bien. Lo has dicho bien, te has agobiado tú sola pensando que habías dicho mal una palabra que has dicho bien, maldita sea. Vale, bueno. Y entonces segregas muchas menos hormonas, lo cual implica que muy probablemente no percibas igual la realidad y, como te dices, como bajando el volumen. Y pues sí, o sea, de hecho, o sea, es que iba a decir, ahora la medicación que estoy tomando también hace eso. Claro. Pero sí, Hostia, y entonces, claro, si ahora estás con la depresión, muy probablemente la depresión está producida porque ves un poquito el mundo como lo veías antes de eso, ¿no? Claro, es que es de cajón, es que todo encaja, acabamos de encajar todo el puzzle, hola, si es que es, hostia, si es que lo hemos encajado, es que ha sido un momento, claro. sí. Hostia, ahora mismo me pareces la persona más fuerte del mundo, ¿eh? Pero te voy No, a no, contar no. por qué, sí. No, tú no quieres porque no quieres que todo se centre en ti, bla, bla, bla. Pero a mí me lo pareces, déjame. Porque ahora mismo... Esto me parece súper pro, me pareces una heroína ahora mismo. Tú ahora mismo eres alguien que está procesando el mundo desde una realidad que no entiende, lo puede procesar más o menos bien porque está con la medicación para evitar que caiga en la depresión y además se está enfrentando a comer porque sabe que si no eso es la mierda. O sea, tú ahora mismo eres dinamita, tu cabeza, o sea, ahora mismo eres indestructible. Lo sabes, ¿no? Hostia, pero, o sea... Hostia, es que me ha volado mucho la cabeza, claro. Es muy cansado tu día, ¿no? Ahora mismo, un poco, a ratos. Sí. Por eso, la mayor parte del tiempo deseo dormir. ¿Puedes dormir? ¿Consigues Sí, descansar? sí. Eso es algo ¿Sí? que también llama la atención. O sea, yo me tomo y me duermo. ¿Y los sueños? Pues la mayoría se centran o bien entrenando Ajá. o bien enfrentándome a situaciones de... O sea, puede ser o bien yendo a clase simplemente, y a mí me cuesta mucho relacionarme, pues, como una seta. O bien lo más abstracto de decir, he mantenido una conversación con Nietzsche y ha sido súper divertido. Hostia, ¿quién lo diría, eh? También te digo. Cosas así, porque me encanta la filosofía. Hostia, o sea, son sueños tranquilos. O sea, realmente en los sueños sí que son un mundo como el que a ti te gusta. Sí. O sea, está encajado. No son los... O sea, no te llevas a ese mundo onírico las cosas que no entiendes de este. O sea, en el mundo está encajado. De ahí Realmente. que quiera estar durmiendo todo el rato. Claro. Es la paz más absoluta. ¿Y el deporte has conseguido retomarlo? No, pero llegó a ser una de mis fuentes de satisfacción el deporte. Sí. Antes de cayese en la anorexia, Sí. era el deporte. De hecho, era entrar en el CAR, en el centro deportivo, y era otra persona. Veía, o sea, todo era diferente. Y eso puede ser porque también el deporte obliga, bueno, no sé si obliga, yo te hablo de lo poco que sé de deporte a nivel usuario de 2 días a la semana en tu casa. Pero es cierto que a mí por lo menos me anula del mundo. Exacto. Sí, ¿no? Sí. O sea, eso es lo que hace. Y de ahí que a mí me gustase entrenar muchísimas horas. No me gustaba competir, Ya. pero entrenar lo que fuese, como si estaba ahí todo el día, ¿sabes? Y mis entrenadoras era como... O sea, casi todas las gimnastas quieren competir y entrenar menos,
Pero tú no quieres competir, ¿no? Claro, yo no quiero ni competir, pero quiero entrenar más, por favor. Claro. Quiero estar aquí todo el rato. No me dejáis salir. Claro, pero porque competir de repente implica algo que tú no entiendes y no te apetece. Exacto. O sea, claro. Ahí entra en juego la realidad en sí. O sea, la competición es como... adiós, no. Es muy injusto. O sea, me pone mal a pensar en la competición. Claro, pero de repente tú estás entrenando a un nivel que a ti te interesa mucho, te gusta mucho, te apasiona porque te permite aislarte. Eso hace que todo el entorno lo que diga es, hostia, entrena tanto que tiene que competir. Todo el entorno te dice, pues compite. Tú dices, no quiero competir, pero quiero entrenar. Nadie lo entiende. Conflicto. Dejadme en paz, me refugio. Sí, anorexia. Hostia, son... Es que me parece que la cantidad de pequeñas cosas que hay ahí son muchísimas. O sea, me parece que al final se simplifica algo cuando en realidad son muchas cosas, ¿no? O sea, es muy difícil detectar qué es exactamente lo que está sucediendo porque realmente caes en lugares evadiéndote de otros. Entonces, claro, lo que estás viendo es esto, pero claro, esto es solo la careta de la cantidad de cosas que se están escondiendo ahí. Sí. ¿Dedicas mucho tiempo a tratar de entender el mundo? ¿O has renunciado a eso? Sí que lo intento. Pero acabo encontrando muy, muy mal. De hecho, incluso, no sé, ¿se dice disociar? Algo así. Pues llego a esos estados y me provocan mucho malestar y no... Hoy en día no soy capaz todavía. Vale. ¿Y lo puedes prevenir cuando se acercan esos momentos y frenarlos? ¿O cuando te das cuenta ya es tarde? Ya es tarde. Ya es tarde. Sí. Es que suena a eso. Es como ¿tienes algunas... ¿Has conseguido encontrar rutinas al menos para tratar de minimizar esos momentos? Sí. Sobre todo me aíslo en la lectura. Y... ¿Tienes que seleccionar mucho la lectura? O sea, antes de meterte en el libro tienes que... Sí, ¿no? Sí. Y de hecho, te soy sincera, o sea, cuando estuve leyendo tu libro, o sea, empaticé muchísimo contigo. y me hacía sentir como... Oh. O sea, porque, o sea, yo también tuve una época, no me estoy comparando, sí, pero, o sea, asociaba que todo lo que hiciera, en el sentido de tenía que decir perdón, gracias, o sea, todo lo medía porque sabía que eso iba a tener después una consecuencia que me iba a hacerlo, o sea, que iba a hacer que la vida fuese mejor, de algún modo. Y entonces se lo contaba a la psicóloga y era como, es que siento la necesidad de hacer todo lo mejor posible, pedir perdón e intentar no hacer ningún tipo de daño a nadie, porque siento que así la vida me lo... No sé, había cosas en las que me sentía identificada contigo, me hacía volver a esos momentos y era como, me revolvía muchísimo. Claro, es todo, hay momentos donde entiendo que es, todo tiene un porqué. Sí, entonces, eso como era. Absolutamente todo tiene un porqué, tratas de hacerlo lo mejor posible. Exacto. Porque la consecuencia de eso es que es muy buena. Si lo haces bien y eres listo para ti y para todos. Es decir, sí, así fue. O sea, fue como al darme cuenta de eso, de decir, ostras, ¿y si todo tiene un porqué? O sea, y todo está así por algo y es como, espera, voy a ponerme manos a la obra y se me fue totalmente también. Pero tiene bueno. todo el sentido. Vale, entonces te refugias en lectura seleccionando muy, muy bien y me ayuda bastante. O sea, en el sentido de que... al final me hace recapacitar acerca de lo que he leído. Por ejemplo, la carrera que estoy estudiando, que es en torno a la ciencia, pero estaba entre esta carrera o filosofía, o sea, que no estoy... que también se tiende mucho a sobrevalorar la ciencia. Sí, sí. Entiendo, podemos decirlo. Aquí podemos decirlo. Todo el que está escuchando sabe perfectamente lo que queremos decir. Que, o sea, bueno, no voy a hacer más hincapié en eso. Y básicamente, como no dejan de ser aspectos supuestamente acertados, que tampoco no dejan de venir del ser humano y bueno, pues pero y me ayudan también a decir, bueno, mira, al menos esto parece que va a ser algo positivo. No lo sé. Y por eso pues me refugio mucho, sobre todo en eso, en leer, bueno, hablar con mi hermana pequeña. Sí, ¿eh? Sí. ¿Qué edad tiene? 13 años. Pero tiene mucho sentido, claro.
Me encanta hablar con mi hermano. Y casi siempre en el pueblo, por ejemplo, que somos 11 vecinos, y igual 200 ovejas, ¿sabes? En León, que ahora estoy aquí en Madrid. Pues siempre tiendo a ir con los peques, porque me recuerdan a mi infancia, que yo estaba totalmente en mi mundo y era súper feliz. Entonces me encanta estar con los pequeñines, porque es como seguir así, no os deis cuenta de la realidad, por favor. No, o sea, no es, ni siquiera creo que no sea que no se dan cuenta de la realidad, creo que no han sido influenciados por ella. Exacto, viven una realidad que todavía no ha sido dirigida en una dirección muy concreta, ¿no? O sea, en una dirección que alguien decide que es la dirección que tienen que seguir. Hostia, es que esto no llevaría a otras conversaciones, pero estaríamos tan de acuerdo en todo, probablemente, sin excepción, porque sucede, si te sirve de consuelo, sucede lo mismo en mi edad, a según quién. Sí. Todos creo que dependiendo de la generación en la que estés, se le pone otro nombre, se pone bla, 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 o sea, todo es como, no, a ti lo que te pasa es, bla, bla, se utilizan otras palabras. Pero al final todo se reduce a, ¿por qué cojones tiene que ser así? Ya está, es, ¿por qué tiene que ser así? O sea, ¿por qué no puede ser de esta otra forma? Empiezas pensándolo a gran escala, que yo creo que es una de las cosas que más probablemente a ti te abruma, que es que pensáis a gran escala. O sea, pensáis, no voy a decir el universo porque es muy salvaje, y os centráis solo en la Tierra, probablemente. No nos vamos, o sea, le das vueltas al universo, a los planetas, pero realmente todo esto es así, seguro. ¿Quién lo ha decidido? ¿Quién dice? ¿Quién hay? O sea, claro, le das 1000 vueltas a eso, y es abrumador, es extremadamente abrumador, que es algo que a mí me sucedía mientras estaba en el brote. Ese pensamiento era al universo. Entonces, es abrumador. Acabas mareado, desorientado, y es muy salvaje. Lo que pasa es que yo, pues la comida, pedía más pizza y ya está. No era tu caso. Pero llegados a una edad, reduces eso para que no sea tan abrumador, y entonces te das cuenta de que el problema es igual de grande a pequeña escala. Entonces dices, pero ¿por qué yo tengo que aceptar que esto sea así? O sea, ¿por qué tiene que ser de esta fórmula? No, porque ya el ser humano a lo mejor se ha equivocado. A lo mejor el ser humano en la puta caverna se equivocó. Déjame en paz. O sea, y entonces te planteas muchas cosas y entonces te enfrentas a todo eso. Entonces, el que te relaciones con críos, yo es que creo que tiene todo el sentido, porque no está... Es el mundo que de momento está bien. O sea, todo está ok. O sea, para que nos entendamos. Y no estoy hablando de no tienen responsabilidad, porque no creo que seas alguien que lo que esté diciendo es que el ser humano no tiene por qué tener responsabilidad. Al contrario, tiene que tener muchas, muy, muy interesantes, muy importantes, y que vayan en un rumbo muy, muy controlado. Y entonces yo creo que mi generación lo que cree que se está diciendo es, claro, es que hay ausencia de no tener responsabilidad, y no va por ahí. Entonces tiene todo el sentido que te relaciones mucho más con los peques y que hables mucho más con tu hermana pequeña, claro. Hola, no te quiero robar mucho más tiempo, porque me parece súper, aunque podría estar contigo horas, no te voy a engañar. Igualmente. O sea, podría estar horas, de verdad, porque además es que me has dado una visión de esto totalmente distinta, porque creo que el 90% de personas relacionan la anorexia y los trastornos alimenticios con la estética, te lo juro, y creo que está muy lejos, extremadamente lejos de la estética. O sea, creo por lo menos bajo mi experiencia. Sí, creo que está súper lejos. Entonces, no te voy a robar más tiempo, porque quiero que todo el mundo se quede con ese chip, porque creo que la gente va a decir, estos dos cabrones le han dado la vuelta a la tortilla de una forma. Creo que hemos hecho algo muy guay, Olache, no te voy a engañar. Creo que el viejo y la chica joven han hecho una cosa muy chula. Creo que el viejo y la jovenzuela ha volado la cabeza a quien nos esté escuchando. No sé si quieres añadir algo que creas que puede ayudar a alguien que ahora mismo esté en uno de los momentos más complicados que tú puedas recordar. Pues sobre todo el hecho de que
considero que al fin y al cabo sí que llega un punto en el que vuelves a sentir libertad en lo que es ese aspecto con la alimentación, que eso es algo que en el momento piensas que no, y de verdad que es así, y que sobre todo traten de darse cuenta de que no sé, no deja de ser un esfuerzo más que puede darte muchas herramientas, ¿no? Cuando uno lo supera, y te pueden servir en un futuro. Y nada, o sea, es que son muy complejos, o sea, no sé. Tenemos todo el tiempo del mundo, ¿eh? O sea, tú usa el tiempo que necesites, o sea, lo que necesites. No sé, sobre todo que por favor que pidan ayuda rápido. Pero si ya están en una... que es muy fácil decirlo y luego cuesta. Pero merece la pena ese esfuerzo. Y luego si ya están en una situación muy crítica, en caso de que no estén ya bajo mano de profesionales, que por favor no tarden en hacerlo. Y que en el momento piensas que te están atacando, que lo único que quieren es... o sea, que no te están entendiendo y no quieren que mejores y que están yendo en contra de tus principios, y que en absoluto es así. Después, una vez empiezas a comer, a pesar del sentimiento de culpabilidad y demás que puedas tener, empiezas a pensar de otra forma, como lo sientes. Y no, todavía no te centras en la realidad, pero sí te centras en decir, ostras, ¿qué estaba haciendo? O sea, ¿qué me pasaba? Entonces, que confíen en ello, por favor. Y nada, eso. Muchas gracias, Albach. No, muchas gracias a ti. Voy a cortar y nos despedimos tú y yo en condiciones, ¿vale? Voy a ver si me acuerdo cómo se cortaba esto. Creo que es darle a la barra espaciadora y ya está. Voy a pulsar.